Hola, bienvenidos a este vuestro canal Conoced la Verdad TV. Hoy tenemos un estudio bíblico muy revelador. Vamos a hablar de la bestia, del 666 y de los 10 cuernos. Comencemos. Entre los siglos I y V después del Mesías, se dieron una serie de invasiones de pueblos germánicos a distintos imperios. El imperio romano, el imperio sasánida o persa, el imperio Gupta de la India, el imperio Han de China. En este estudio vamos a referirnos específicamente a las migraciones hacia el imperio romano. Fueron unas migraciones masivas de pueblos germánicos a quienes se les llamaba bárbaros o extranjeros porque no hablaban una lengua civilizada como se consideraba al latín y al griego, y fueron la causa de la caída del Imperio Romano de Occidente, que se dio en el año 476 de nuestra era, aunque su poder ya se había debilitado. No se sabe la causa de estas migraciones masivas. Se cree que fue debido a factores climáticos, o sea, a una ola de frío, que los obligó a migrar a zonas más templadas. Con la caída del Imperio Romano de Occidente y estas migraciones de estos pueblos germánicos, se formaron los siguientes reinos. Los vándalos, que se ubicaron al norte de África, en Cartago y las islas mediterráneas. Los ostrogodos, que se ubicaron en Eslovenia, Croacia y Bosnia. Los suevos, que se ubicaron en lo que hoy conocemos como Portugal, o sea, al oeste de la península ibérica. Los visigodos, que se ubicaron en España y el sur de Francia. Los francos, que se ubicaron al norte de las Galias. Los burgundios, que se ubicaron en lo que hoy es Suiza y noreste de Francia. Los sajones, anglos y jutos, que se ubicaron en Britania, al norte de Alemania, en lo que hoy es Dinamarca, Países Bajos y Bélgica. Los alamanes, que se ubicaron en lo que es hoy en día el sur de Alemania y el oeste de la República Checa. Los érulos, que se ubicaron en la península itálica. Y los lombardos, que se ubicaron en Hungría. En total, 10 reinos. Como ya les dije, el Imperio Romano de Occidente terminó de caer en el año 476 de nuestra era. Mientras que el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 977 años más, ya que cayó en el año 1453. Todos estos reinos que surgieron después de la caída del Imperio Romano de Occidente tienen algo en común, que son reinos cristianos, porque estos invasores adoptaron la religión del Imperio Romano y se convirtieron al cristianismo. Y estos reinos con el tiempo se convirtieron en lo que se conoce como monarquías absolutistas. Durante el siglo XVI surgió la teoría de que el soberano solo respondía por sus actos ante Dios y por consiguiente era su representante en la tierra. Con eso se pretendía legitimizar las decisiones de ese rey y la posición de ese rey ante sus súbditos. Es decir, esto obedecía a la teoría del derecho divino. Esta teoría aplicaba a la mayoría de las monarquías absolutistas de Europa occidental. Fíjense, los burgundios fueron conquistados en el año 534 de nuestra era por los francos. Y los alamanes fueron sometidos tanto por los francos como por los lombardos en el año 496. Los érulos, que habían establecido un reino en la península itálica, fueron derrotados por los ostrogodos en el año 493. Es decir, que de estos 10 reinos que se formaron, 3 cayeron: los burgundios, los alamanes y los érulos. Como ya les había dicho, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 977 años más que el Imperio Romano de Occidente y terminó cayendo en el año 1453. Este Imperio Romano de Oriente, que luego
pasó a llamarse Imperio Bizantino, intentó durante el reinado de Justiniano restaurar los antiguos límites del antiguo Imperio Romano de Occidente. Entonces, entre los años 533 y 534, conquistó el reino vándalo, ubicado en la antigua provincia romana de África y las islas del Mediterráneo occidental. Y entre los años 543 y 551 se anexionó Italia, que estaba en manos de los ostrogodos. En el 552, este imperio bizantino se anexionó extensos territorios del sur de la península ibérica, de manos de los visigodos, se las quitó a los visigodos. Es decir, que posteriormente también cayeron 3 de los reinos que se habían creado inicialmente. El Imperio Romano de Oriente fue tomando con el tiempo características diferenciadoras de lo que era Occidente. Sustituyó el antiguo título imperial de Augusto por el de Basileus, palabra griega que significa rey o emperador, y reemplazó el latín por el griego como lengua administrativa en el año 620. Después de todos estos cambios, el imperio adoptó unas características preponderantemente helenísticas, y así se fue distinguiendo y distanciando de los reinos que quedaron y que se constituyeron en lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Durante las monarquías absolutistas que surgieron después de la caída del Imperio Romano de Occidente, surgió en el siglo XVIII y XIX un movimiento cultural e intelectual denominado la Ilustración o el racionalismo ilustrado, específicamente en Francia, Inglaterra y Alemania, que inspiró profundos cambios culturales, sociales, que impulsaron la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense y la Revolución Industrial en Inglaterra. Entre las ideas que tuvieron su origen o mayor auge durante la Ilustración, se incluyen ideales políticos como libertad, igualdad, fraternidad, el gobierno constitucional y la separación Iglesia-Estado, que contrastaban con las monarquías absolutistas que gobernaban la Europa occidental. Los medios que utilizó el movimiento para la difusión de sus ideas fueron múltiples, entre otros las sociedades secretas como la masonería. La primera gran logia masónica se fundó en Londres en el año 1717. La masonería se propagó por todo el mundo y tuvo una gran importancia en la secesión y constitución de la primera república presidencial, que fueron los Estados Unidos de América. Ahora, vamos a ver las bestias de la Biblia. Las bestias bíblicas se refieren a todos aquellos imperios que gobernaron sobre el territorio del antiguo reino de Judá, a partir de la conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Son los distintos imperios que gobernaron lo que había sido el territorio del antiguo reino de Judá. ¿Y por qué les recalco esto? Porque algunos analistas identifican estas bestias como imperios antiguos y empiezan a contar la cantidad de bestias desde Egipto, por ejemplo. Y no, esto no es así. Son los imperios que gobernaron el territorio del antiguo reino de Judá y hay que comenzar a contar desde el imperio babilónico. Desde ahí es que hay que comenzar a contar las bestias. Las primeras 4 bestias que se le revelan a Daniel en Daniel 7, que sucede mientras Daniel está cautivo en el exilio babilónico y en cuya visión se le muestra a Daniel el futuro de ese territorio y de ese pueblo. ¿Cuál territorio? Lo que había sido el reino de Judá. Entonces las 4 bestias que se le revelan a Daniel
Son 4 bestias grandes y diferentes. Y estas bestias suben desde el mar. Y ojo con este término, suben desde el mar. Y estas 4 bestias son, la primera, un león con alas de águila. Y esto representa el imperio babilónico, que es el que está gobernando en el momento de la visión que tuvo Daniel. Este imperio babilónico es un imperio de origen asiático. En la segunda bestia es un oso. Representa al imperio medo-persa. Se alzaba más de un costado que del otro, porque los dos reinos que se juntaron en ese imperio no eran del mismo tamaño y poderío. Esta segunda bestia es un imperio también de origen asiático. La tercera bestia es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y representa el imperio griego de Alejandro y el período helenístico siguiente o posterior a la muerte de Alejandro. Y las alas y las cabezas representan a las 4 partes en que se dividió el imperio griego de Alejandro entre sus 4 generales durante el período helenístico. El período helenístico es el que se considera después de la muerte de Alejandro. Es un imperio de origen griego del Mediterráneo oriental que conquistó gran parte de Asia. La cuarta bestia no la identifica con ningún animal. Es muy diferente a las otras bestias, las 3 anteriores, porque esta bestia es de origen latino, mientras que las bestias anteriores eran imperios de origen asiático o bien con origen en la costa oriental del Mediterráneo, pero que conquistaron vastos territorios de Asia. Y esta cuarta bestia es el Imperio Romano. Tiene 10 cuernos porque el Imperio Romano de Occidente, que cayó en el año 476, de él surgirían 10 reinos. Y lo quinto que se le muestra a Daniel, después de esta cuarta bestia, se le muestra a otra criatura y dice, y de entre ellos de los cuernos salió otro cuerno, que es el Imperio Romano de Oriente, luego llamado Imperio Bizantino, que incluye la Siria-Palestina. Y parecía más grande que sus compañeros y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea, de los 10 primeros. Y la sexta cosa que se le revela a Daniel dice, y tras ellos, es decir, después de las 4 bestias y el cuerno, se levanta otro diferente de los 4 primeros, y a 3 reyes derribará. Fíjense, en el año 634, durante la expansión árabe, los árabes, conquistaron Siria, Palestina y Damasco de manos del Imperio Bizantino, se las quitaron al Imperio Bizantino. Y en el año 637 conquistaron primero la ciudad de Jerusalén y después Gaza. Y fíjense lo que dice de este sexto imperio que se levanta. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos, o sea, el calendario. Y la ley, ¿cuál ley? La ley mosaica. Y serán entregados en su mano durante tiempos y la mitad de un tiempo. Y aquí está hablando del imperio árabe musulmán, que después fue absorbido por el imperio otomano musulmán también. ¿Y qué es lo que les serán entregados en su mano? Pues los territorios del antiguo reino de Judá, incluyendo Jerusalén. Después de todas estas revelaciones, que fíjense que en realidad se le revelan 4 bestias, pero también se le muestran lo que sucede después de estas 4, que viene un quinto imperio y un sexto. A Daniel también se le revela que el anciano de días, en juicio hacia estas bestias y cuernos, ese anciano de días envía
en tiempos de estos reyes, al que aplastará a todos esos reinos, pero él durará para siempre. Esto es el juicio final. Daniel está ansioso de que resurja y se recupere lo que era el reino de Judá, y se le muestra todo este desastre que viene, donde vemos 6 imperios, vemos allí. Pero a él se le revela también que a estas bestias y cuernos le vendrá el juicio final, y que serán derrotados por el que los aplastará y el que durará para siempre, que ese es Jesús. Hasta aquí se le revela a Daniel lo que le va a suceder al antiguo reino de Judá en Daniel 7. Fíjense que en Apocalipsis a Juan se le revelan también unas bestias. Hay que aclarar que a Juan se le revela la continuación de lo que se le había revelado a Daniel en el capítulo 7. Para poder entender esta parte de Apocalipsis hay que saber que aquí hay un juego de palabras, porque aquí en Apocalipsis llama bestia tanto a la criatura de 7 cabezas con 10 cuernos, pero también se le llama bestia a algunos de esos cuernos, pero a las cabezas también se le llama bestia. Por otra parte, lo que se le llama cuerno en Daniel 7, aquí es alguna cabeza de la bestia de 7 cabezas. Es decir, aquí en Apocalipsis, tanto cabezas como cuernos son imperios, son reinos, son potencias que se levantan y dominan sobre el territorio del antiguo reino de Judá. Fíjense que en Apocalipsis 13 se describe una bestia que sale del mar. Y ojo aquí, la de capítulo 7 de Daniel salían del mar. Aquí en Apocalipsis 13, esta bestia que se va a describir ahí sale del mar también, o sube del mar también. Y esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son esas 7 cabezas? Las 7 cabezas representan los 7 imperios que han gobernado o gobernarían sobre el antiguo reino de Judá. Pero cada cabeza actúa en una época específica. Fíjense lo que dice Apocalipsis sobre esta bestia. Dice que es semejante a un leopardo. Acuérdense que el leopardo, en la visión de Daniel, era el imperio griego. Esta bestia tiene pies de oso. Acuérdense que en Daniel 7, el oso es el imperio medo-persa. Tiene boca de león. Y en Daniel 7, el león representaba el imperio babilónico. Es decir, es un imperio que tiene un poco de cada una de las 3 primeras bestias de Daniel 7. Esta bestia es el imperio musulmán. Primero árabe, luego otomano. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, dice ahí en Apocalipsis. ¿Autoridad para actuar sobre qué? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, sobre el territorio del antiguo reino de Judá, incluyendo Jerusalén. En ese año se crea la Organización Sionista Mundial en Basilea, Suiza, por algunos judíos europeos liderados por Teodoro Herzl, con el propósito de instalar colonias judías en Palestina. Entonces, en ese momento empieza a organizarse esa emigración judía hacia los territorios palestinos. En Apocalipsis 11 se le permitirá a los gentiles hollar la ciudad santa, o sea, Jerusalén. Y ahora fíjense este detalle que dice el versículo. Pero el patio que está fuera del templo, o sea que ese patio no forma parte del templo, está fuera del templo. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte.
Acuérdate que ahí en Apocalipsis se le dice a Juan que mida al templo, pero el patio que está fuera del templo no lo mida, déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Estos gentiles que van a hollar la ciudad santa, a quienes se les está dando, se les está entregando ese patio, es a este imperio musulmán, primero árabe, después otomano. Entonces vemos como aquí ya en esta parte de la profecía de Apocalipsis se acoplan el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cuanto a la revelación que le dieron a Daniel en el capítulo 7 y la revelación a Juan en Apocalipsis 13. Ahí encajan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice Apocalipsis, refiriéndose a la bestia: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, pregunto, ¿los musulmanes son gentiles porque no son judíos? Todos los no judíos gentiles. ¿Los musulmanes están escritos en el libro de la vida del Cordero? No. Entonces, a esta bestia que se está refiriendo acá, la adoraron todos los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque el pueblo de esta bestia es el musulmán. Y sigue diciendo Apocalipsis: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces pregunto, ¿a quién se le quitará su dominio? Al diablo, al dragón. Y esto es en el juicio final. Entonces aquí otra vez, así mismo como pasaba en Daniel, en el libro de Daniel, se le está mostrando todo este desastre que viene sobre el territorio que había sido el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén, pero siempre se anuncia también que vendrá el juicio y que se le va a quitar toda autoridad al diablo. Y sigue diciendo Apocalipsis: después sale otra bestia de la tierra. Fíjense aquí este detalle. La otra subía del mar y esta sale de la tierra, no del mar. Esta bestia que dice que sale de la tierra tiene dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Los corderos, que son las crías de oveja, no tienen cuernos, porque son crías. Los que tienen cuernos son los adultos. Y el dragón es el diablo, según el mismo Apocalipsis nos ha dicho que es el diablo, es el dragón. Entonces lo que nos están queriendo decir aquí, que esta bestia se hace pasar como un corderito, como un cordero inofensivo, pero que es un diablo, que es el mismísimo diablo. Recuerden que detrás de todos estos imperios está el diablo, el dragón. Entonces dice que esta bestia, que sale de la tierra, que tiene dos cuernos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera? La que subía del mar, ¿verdad? ¿Cuál es esa autoridad que ejerce? Ejerce autoridad sobre los territorios que fueron del Imperio Otomano derrotado en la Primera Guerra Mundial. Después que ese imperio es derrotado, viene esta bestia que surge de la tierra con dos cuernos y ejerce toda autoridad de la primera bestia. ¿Por qué? Porque quitó al anterior imperio y tomó los territorios. Y esta bestia hace que adoren a la primera bestia, a la que sale del mar, específicamente a la cabeza herida de muerte. Acuérdense que les había dicho que aquí bestia y cabeza se usan indistintamente. Ahí la bestia, 7 cabezas, pero a las cabezas también se le llama bestia. Entonces, esta bestia, que tiene dos cuernos, hace que adoren a la primera bestia, a la que sale del mar. Específicamente, ¿qué parte de esa bestia? A la cabeza herida de muerte.
es decir, la cabeza que representa el Imperio Romano. Porque ella, esa bestia que surge de la tierra, con 2 cuernos, ella proviene de ahí, de lo que había sido el Imperio Romano, específicamente el Imperio Romano de Occidente. Y esta bestia que sale de la tierra es el Imperio Británico, que ejerce esa autoridad a través del mandato británico sobre Palestina. Por eso es que está dominando ese territorio, que es el que incluye lo que había sido el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. Y ejerce esa autoridad de la primera bestia después de la Primera Guerra Mundial, porque allí pierde el Imperio Otomano y le quitan estos territorios al Imperio Otomano. Entonces sigue Apocalipsis diciendo sobre esta bestia que surge de la tierra y que tiene 2 cuernos. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces todo el que no obedezca a esta bestia será muerto. Y esta bestia es el Imperio Británico. Recuerden que el Imperio Británico comprendió los dominios, colonias, protectorados y otros territorios gobernados o administrados por el Reino Unido entre los siglos XVI y XX, hasta el año 1997. Y fue el imperio más extenso de la historia. El Imperio Británico llegó a abarcar territorios en todos los continentes, incluyendo América, África, Asia y Oceanía. Tuvo el mayor número de colonias en la historia, las cuales fueron 120. Del Imperio Británico se independizaron alrededor de 65 países. Más del 50% de las fronteras de hoy día en el mundo se trazaron como resultado del imperialismo británico y francés. El Imperio Británico comenzó a tomar forma a principios del siglo XVII, mediante el establecimiento por parte de Inglaterra de las 13 colonias de Norteamérica, que fueron el origen de los Estados Unidos. Y tras un intento de ese imperio de subir los impuestos en las colonias norteamericanas, se desató la guerra y la independencia de esas 13 colonias en el año 1776. Esta bestia, que sube de la tierra y tiene 2 cuernos, estos 2 cuernos son Reino Unido y Estados Unidos, porque Estados Unidos surge del primero, del Imperio Británico. Esos son los 2 cuernos de esta bestia. Es decir, esta bestia, que no surge del mar, surge de la tierra, surge de las alianzas humanas, pero tienen un solo origen. Y este origen es uno de los 10 cuernos, que se crearon después de las invasiones bárbaras, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Fíjense algo, antes de la Primera Guerra Mundial, la libra esterlina era la moneda de referencia a nivel mundial, a nivel internacional. Respaldaba su valor en oro, o sea, patrón oro. Pero durante la Primera Guerra Mundial, el sistema monetario se desploma, porque las potencias beligerantes necesitaron imprimir mucho más dinero fiduciario para financiar el esfuerzo bélico, sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en metal precioso, en oro. Gran Bretaña, que era el eje de ese sistema monetario internacional y potencia hegemónica de la época, empezó su declive, por lo que el gobierno británico abandonó el patrón oro en 1931. Y luego, un poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, bajo los acuerdos de Bretton Woods, se define el uso del dólar como moneda de intercambio internacional, siempre y cuando su valor estuviese respaldado en oro, lo que llevó a muchos países a depositar su oro en Estados Unidos para financiar las transacciones internacionales y mantener la convertibilidad de sus monedas. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge
como la gran potencia dominante mundial, desplazando en este rol al Imperio Británico, que quedó debilitado a consecuencia de las dos guerras mundiales que hubo. Sin embargo, estas dos potencias seguirán actuando juntas y coordinadas aún en nuestros días. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, se configura el nuevo orden mundial, a la cabeza de las potencias triunfantes. Surgen así nuevas instituciones a nivel internacional que van a consolidar un control y gobierno mundial a través de la ONU y su Consejo de Seguridad. Surge la OTAN, que es el brazo armado de este gobierno mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Como mecanismos de dominación financiera, surge el GATT, es decir, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que luego fue reemplazado por la OMC como mecanismo para regular y controlar el comercio mundial. Todas estas instituciones controladas principalmente por Estados Unidos. Esta bestia de dos cuernos, Estados Unidos y Reino Unido, hacía que a todos le pusieran en la frente y en la mano derecha una marca, 666. Entonces, ¿qué es el 666? ¿Qué tiene que ver con este gobierno mundial? El significado del 666 lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Salomón había logrado pacificar su reino haciendo la paz con los territorios vecinos, a cambio del pago de tributos, o sea, impuestos. En Primera de Reyes 10 hay una porción titulada Riquezas y fama de Salomón. Y veamos qué es lo que dice. Versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Y en el versículo 18 dice, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tiene el trono. Estaban también 12 leones, puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había visto trono semejante. Entonces fíjense acá, que este trono tiene 6 gradas, 6 leones de un lado, uno en cada grada, y 6 leones más del otro lado, uno en cada grada también. Es decir, que este trono majestuoso de Salomón tenía ese simbolismo de 666. 6 gradas, 6 leones a la mano izquierda y 6 leones a la mano derecha. Fíjense también que toda esta riqueza hizo pecar a Salomón, porque infringió el mandato de Deuteronomio 17:17, que se refiere a instrucciones para un rey. Dice en el versículo 17, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y Salomón infringió esto. Ya vemos que acumuló demasiado oro. Entonces, ¿qué similitud hay entre la renta anual de Salomón y la bestia conformada por Estados Unidos, Reino Unido? Que Reino Unido obtuvo cuantiosas cantidades de oro a través de la explotación de sus colonias y de los impuestos que recaudaba de las colonias, lo que le hizo posible controlar el comercio mundial y que anclara la libra esterlina como moneda de pago internacional, sustentada en oro. Posteriormente, cuando Estados Unidos sustituye al Imperio Británico como potencia mundial, impuso el dólar como moneda de intercambio internacional. Estados Unidos actualmente posee la mayor reserva de oro del mundo, con más de 8.100 toneladas aproximadamente. En Apocalipsis dice, refiriéndose a la marca de la bestia, que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Y su número es 666.
Es decir, que la marca de la bestia se refiere al oro que acumulan los imperios y que les permite imponer su moneda como moneda de reserva internacional y de intercambio internacional en base a sus reservas de oro. Y al ser una moneda de pago internacional, nadie puede comprar o vender a menos que tenga esa moneda. O sea, la moneda del imperio del momento. Antes era la libra esterlina y actualmente el dólar estadounidense. Tanto es así que actualmente el dólar estadounidense lo utilizan como arma financiera para doblegar a las naciones que no se subordinan a los lineamientos de Estados Unidos a través de la imposición de sanciones y bloqueos de cuentas internacionales a través del sistema SWIFT y también a través de la imposición de aranceles. Es decir, que esta bestia puede matar a todo el que no la adore. Lo matan económicamente y a veces literalmente. Aun cuando Estados Unidos eliminó el patrón oro, el número de la bestia representa la acumulación de riqueza. Esta bestia es la más rica del mundo y domina el mundo a través del dólar. Nadie puede comprar ni vender en el mercado internacional si no es con el dólar, es decir, con la marca de la bestia. El país que se revele a la utilización del dólar como patrón de moneda de pago internacional, principalmente pago de petróleo, será muerto o derrocado. Véanse los ejemplos de Saddam Hussein en Irak, Gaddafi en Libia y Bashar al-Assad en Siria. A finales del 2024, el para entonces presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al bloque de los BRICS diciendo, y abro comillas, pedimos que se comprometan a no crear nunca una moneda de los BRICS y a no respaldar a ninguna otra moneda para reemplazar al potente dólar estadounidense. O enfrentarán aranceles de 100%, cierro comillas. Y esta amenaza la reiteró una vez que asumió el cargo en enero del 2025. Esta bestia que sale de la tierra, que tiene 2 cuernos, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Este fuego que hace descender del cielo a la tierra son bombas. Estados Unidos es una potencia militar mundial. Tiene el presupuesto militar más grande del mundo. Tiene bases militares en aproximadamente 50 países. Ha bombardeado varios países: Panamá, Vietnam, Laos, Camboya, Corea, Siria, Afganistán, Irak, Irán. Estados Unidos es el único país del mundo que ha lanzado bombas atómicas en áreas urbanas, que es el caso de Hiroshima y Nagasaki. Fíjense, en Apocalipsis 17 se menciona una bestia escarlata que la monta una mujer. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Indica ahí en el Apocalipsis 17 que la mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Es decir, los santos y los mártires de Jesús son los seguidores de Jesús, que después de la crucifixión fueron perseguidos principalmente por designio de las autoridades religiosas judías de la época. Dice Apocalipsis, la bestia era y no es. Era porque se refiere a la cabeza romana que gobernó Judá, que ellos llamaban Judea. Y no es porque para la época que se le está mostrando a Juan en la visión, para esa época que se le está mostrando, no están mandando los romanos, sino que están mandando los árabes musulmanes. Ese es el momento de la visión, la época en que se le está mostrando a Juan. Y dice, la bestia que era y no es, y será. Y será porque para el momento de la visión todavía no está gobernando allí. Entonces, y será
porque va a gobernar en esos territorios del antiguo reino de Judá a través de la cabeza que representa el Imperio Británico, que es el mandato británico sobre Palestina. Las 7 cabezas son 7 reinos. Entonces, dice ahí en Apocalipsis 17, las 7 cabezas son 7 reinos sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, sobre los cuales domina la mujer. Es lo que quiere decir. 5 han caído. Ajá, ¿y cuáles son esos 5 que han caído para el momento de la visión? El babilónico, el medo-persa, el griego helenístico, el romano, el bizantino. Uno es, o sea, el musulmán. La visión se la están mostrando en la época musulmana. Y el otro, que es el Reino Unido, aún no ha venido, porque si le están mostrando esta época, esta aún no ha venido. Entonces la visión está mostrando la época musulmana, de la conquista árabe musulmana. Y aún no ha llegado el Reino Unido, el Imperio Británico. Pero cuando venga este reino, que es del Imperio Británico, del Reino Unido, es necesario que dure breve tiempo, dice Apocalipsis. Y fíjese que el control del Reino Unido sobre Palestina duró poco tiempo, duró 31 años, contando desde 1917, cuando los británicos derrotaron al ejército otomano y de facto tomaron el control del territorio otomano. Luego, en 1920, la Sociedad de las Naciones estableció el mandato británico sobre Palestina hasta mayo de 1948, luego de lo cual surgió el moderno Estado de Israel. Entonces, la bestia que era y no es, era romana, y no es porque para el momento de la visión que se le está mostrando a Juan, es ya la época del dominio musulmán. Y dice que esa bestia es también la octava, o sea que hay 8 bestias. Y esta octava bestia es una de las 7, porque es uno de los cuernos que sale de la séptima cabeza o séptima bestia, y dice Apocalipsis 17 que va a la perdición, porque Estados Unidos se ha convertido en el hegemón del mundo y una amenaza global. Ahora, ya les dije que la mujer que monta la bestia son los judíos, pero sí habíamos dicho que las bestias eran imperios que dominaban sobre lo que había sido el territorio del antiguo reino de Judá. Entonces, ¿por qué la mujer monta a esta bestia, a la octava? Porque el lobby judío sionista es el que actualmente domina al imperio mundial del momento, que son los Estados Unidos. El lobby sionista es quien realmente manda en los Estados Unidos. Y a través de Estados Unidos domina el mundo. Es decir, aquel pueblo que fue dominado por 7 bestias, al final de los tiempos, ese pueblo domina la octava bestia. Y a través de él y con su poderío domina al mundo y hace guerra contra todo el que no la adora. O sea, todo el que no está de acuerdo con Israel a través de Estados Unidos, que es la bestia, a ese le hacen guerra. Y dice Apocalipsis, y los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero ¿acaso cuando cayó el Imperio Romano de Occidente no surgieron 10 reinos? Pues, ¿cómo es que para la época que muestra la visión, que es la época del imperio musulmán, aún no han recibido reino? Si cuando surge el imperio árabe musulmán, ya había caído el imperio romano de Occidente, del cual surgieron los 10 reinos. Lo que pasa es que después de la caída del imperio romano de Occidente y el surgimiento de esos 10 reinos, y allí hubo cambios en ese territorio. Y de todos esos cambios luego quedaron las monarquías absolutistas. Pero después vino la época de la Ilustración, con la Revolución Francesa y el racionalismo ilustrado, que propiciaron ya en el siglo XVIII el fin de las monarquías absolutistas. O sea que esos 10 reinos cayeron. Y la transformación de algunos de esos reinos
en monarquías constitucionales o en repúblicas. Entonces, los 10 reinos que aún no han recibido reino son los reinos que se formarían después de la época de la visión. Y no se está refiriendo a los primeros 10 reinos que se formaron luego de las invasiones bárbaras. Aunque es el mismo territorio, que es lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Es en ese territorio donde se van a dar todos estos cambios. Y sigue diciendo Apocalipsis: pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Es decir, que estos son reinos como contemporáneos a esta última bestia, o sea, la octava bestia, que es Estados Unidos. Entonces, veamos quiénes son estos 10 reinos. Fíjense, de los 44 estados europeos, 10 son monarquías. 10, casualmente. Y estas son Bélgica. Bélgica ha sido una monarquía desde 1831. La segunda monarquía, Dinamarca, es la monarquía más antigua de Europa, fundada en el año 936. La tercera monarquía, España, es un reino. La cuarta monarquía, Liechtenstein, no es un reino sino un principado. La quinta monarquía, Luxemburgo, es un gran ducado. La sexta monarquía, Mónaco, es un pequeño principado. La séptima monarquía, Noruega, es un reino. La octava monarquía, Países Bajos, es un reino. La novena monarquía es Reino Unido. Y la 10ª monarquía es Suecia. Es, después de Dinamarca, la segunda monarquía más antigua de Europa, fundada en el año 970. Fíjense, 7 reinos de estas 10 monarquías y un ducado forman parte de la OTAN. Recuerden que la OTAN es el brazo armado de la bestia del momento. Y de estas 10 monarquías, solo 2 principados no forman parte de la OTAN. Las 8 restantes sí. Todos estas monarquías tienen un mismo propósito y entregarán su autoridad a la bestia. Entonces, fíjense, Europa Occidental actualmente se ha convertido en un satélite de los Estados Unidos, porque su política exterior gira en torno a Estados Unidos. Entonces, Europa Occidental y Estados Unidos comparten su objetivo fundamental, teniendo los mismos valores y la misma visión del mundo, que es la dominación total, la hegemonía de su cosmovisión. Dice en Apocalipsis que estos 10 reinos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Estos reinos, a pesar de ser reinos cristianos, actúan totalmente contrario a las enseñanzas de Jesús, de Yeshua. Dice Apocalipsis: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Fíjense que ya les dije que la ramera son los judíos sionistas. Entonces, los judíos sionistas están asentados en muchos países, muchas naciones, muchas lenguas, muchos idiomas. Por eso dice que las aguas donde está sentada la mujer son muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora, ¿y por qué en Apocalipsis se le llama a ese pueblo ramera? ¿Acaso los judíos no son el pueblo elegido de Dios? Fíjense, en Apocalipsis 14:4, los que son vírgenes significa que no se contaminaron con falsas religiones. Eso es lo que significa ser vírgenes. Lo contrario de vírgenes serían los que se contaminaron con distintas religiones. Recuerden que el reino unificado de Israel luego se dividió en dos. La parte norte, uno de los nombres que recibía, se le decía Samaria, el nombre de su capital. Y el reino del sur, o de Judá, se le llamaba también Jerusalén. Entonces, Ezequiel 23 habla de 2 hermanas: Ahola, que es Samaria, o sea, el reino del norte, y Aholita, que sería el reino del sur, o Jerusalén. Y dice que las 2 se prostituyeron, tanto el reino del norte como el reino del sur. Se prostituyeron, fornicaron, descubrieron su desnudez. Y esto se refiere a que incumplieron la ley mosaica y se mezclaron con otras, hicieron prácticas de otras religiones. Entonces,
En Ezequiel ya nos están diciendo que tanto el reino del norte o Samaria, como el reino del sur, o Jerusalén, o Judá, se prostituyeron. Entonces no nos debe sorprender que en Apocalipsis, cuando hablan de la ramera, nos están hablando del reino del sur, del reino de Judá. Y seguimos con Ezequiel. Entonces, de estas dos prostitutas, la que monta la bestia de Apocalipsis es Judá. Porque en Jeremías 3 vemos que Dios le había dado carta de divorcio al reino del norte, que también se le llama casa de Israel. Hay que esta mosca que a veces en la Biblia se dice casa de Israel y hay quienes creen que están hablando de todo el reino unificado, ¿no? El reino del norte se le decía también casa de Israel. Entonces en Jeremías 3 nos dicen que a la casa de Israel Dios le dio carta de divorcio. Pero aunque Judá, o sea, el reino del sur, también se había prostituido, le había sido infiel a Dios, a ella no le dio carta de divorcio. Entonces tengamos eso presente. Al reino del norte le dio carta de divorcio. Con la que está casado todavía es con el reino del sur, con Judá, con Jerusalén. Y esa también fue infiel. Por eso es que en Apocalipsis le llaman ramera. Aquí le dicen prostituta, aquí en Ezequiel. Entonces, seguimos con Jeremías. Dice, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? O sea, el reino del norte. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, dice Dios. No se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. O sea que Judá vio, el reino del sur vio todo lo que hizo el reino del norte. O sea, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá. O sea, el reino del sur vio todo lo que hizo el reino del norte, y por eso vino el imperio asirio y se los llevó y se perdieron esas 10 tribus. Aún el reino del sur, la rebelde Judá, como dice aquí, viendo todo lo que pasó con el reino del norte, aún así esta también se desvió. Entonces dice el versículo, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Y ojo aquí con esto. Esto lo dice Dios. Recuerden que a ella no le dio carta de divorcio, pero ella se volvió a Dios, pero no de sinceridad. Y sigue el versículo, sigue diciendo el profeta, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel, o sea, el reino del norte, en comparación con la desleal Judá. Es decir, fue más sincera la rebelde Israel, o sea, el reino del norte, a quien le dieron carta de divorcio, pero fue desleal y no fue auténtica, no fue sincera, la rebelde, la desleal Judá, a quien no le dieron carta de divorcio. Entonces, Dios está divorciado del reino del norte, del reino de Israel, pero recuerden, hay promesa de volver a ser su pueblo. Esto está en Ezequiel 36, 28. Esa promesa está allí también. Y Dios sigue casado con la desleal Judá. Y la desleal Judá es la gran ramera de Apocalipsis 17. Ahí es donde tenemos que hacer la conexión entre lo que está diciendo Ezequiel, lo que dijo Jeremías y lo que dice Apocalipsis 17. La que está sentada sobre la bestia, que es el último imperio. Entonces en el versículo 2 de Apocalipsis 17 dice que con esta ramera han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Pero a esta fornicación que está mencionando ahí, ya no es con piedra y leño, como nos decían en el Antiguo Testamento. Es decir, su fornicación es con los poderosos de la tierra. Para Dios, la fornicación es adorar otros dioses, practicar otras religiones. Aquí la fornicación con los reyes de la tierra es a través de la práctica de la Kabbalah, que es la interpretación mística de la Torá. Y muchos moradores de la tierra se han embriagado con esa Kabbalah, que practican la mayoría de los judíos. La Kabbalah ha influenciado a muchas tradiciones espirituales y místicas no judías, como el hermetismo y la alquimia, compartiendo con estas corrientes el interés por el simbolismo, la numerología y el conocimiento oculto. Incluso algunos sectores seguidores de la Kabbalah avalan la utilización de amuletos y prácticas rituales, no incluidas en la Torá. Pero fíjense cuál va a ser el destino de esta bestia y de estos reinos los más modernos. Dice en el versículo 16: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, en un futuro, estos 10 reinos, que ahora están aliados con Estados Unidos y por ende con la ramera, que es quien monta la bestia, que es Estados Unidos, estos 10 reinos, más adelante, se le voltearán a la ramera, le darán la espalda al moderno Estado de Israel, sede del sionismo. No seguirán apoyando sus guerras y genocidios. Por otra parte, la simbología que usa el moderno Estado de Israel, creado principalmente por los sionistas, tiene como símbolo lo que llaman la estrella de David, que tiene casualmente 6 triángulos exteriores, 6 lados de 2 triángulos interiores y 6 lados de su hexagrama interior. En ese símbolo también se observa el 666. Bueno, con todo lo que vimos en este estudio, tienes acá develado las bestias que habla Apocalipsis. Estamos en los tiempos de la ramera que monta la bestia, que es quien la domina, y a través de ella domina el mundo. Vimos el significado del 666, que es la dominación del comercio internacional a través de una moneda hegemónica basada en las riquezas que pudieron acumular estos imperios a través de la dominación de otros pueblos. Y vemos también ese acoplamiento entre Apocalipsis y el Antiguo Testamento en cuestión de las bestias de Daniel 7 y de las bestias del Apocalipsis. Ahí vemos cómo engrana todo. Y estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos de la octava bestia. Por eso os digo, conoced la verdad. ¿Dónde te la decimos? Aquí en este vuestro canal, Conoced la Verdad TV. Dale like si te gustó el video y compártelo. Así ayudas al algoritmo a que se los muestre a otras personas. Shalom Alejen, la paz sea con ustedes.